Las causas de la guerra, ahora vamos a ver el desarrollo de la misma guerra. Primero vamos viendo las características que tuvo este enfrentamiento. El desarrollo de lo que se llamó por la Segunda Guerra, también llamada por el historiador la guerra total. Como dice su nombre, no solamente implicó batallas y destrucción de pueblos enemigos, sino también la movilización desde el Estado de todos los recursos económicos, industriales y tecnológicos para contribuir al esfuerzo bélico. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso obviamente no comenzó al momento de estallar la guerra, sino que había comenzado antes, hacia mediados de la década de 1930, ya que la producción de armas estaba asociada a este proceso, funcionaba como un dinamizador, es decir, ponía en movimiento la economía de varios países centrales dentro del conflicto armado. Un caso muy patente es el caso de la Alemania de Hitler, que una vez que asume el cargo Hitler como canciller, inicia una política de rearme, y este proceso de rearme activó varias áreas de la industria pesada, como la siderurgia y la química, y a la vez impulsó un plan de obras públicas del mismo Hitler que permitió aumentar los niveles de empleo. Es decir, finalmente el mayor gasto público que hizo Hitler, que fue en armamento y también en obras públicas, hizo que el empleo aumentara y así Alemania pudiera salir a la crisis económica en la que estaba sumida, lo que le dio un mayor grado de popularidad a Hitler y también le permitió tener cierto respaldo que favoreció su entrada, o que lo favoreció a la hora de entrar en el conflicto armado, en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, para que se vayan dando cuenta del gasto, de la gran cantidad de gastos que hizo Hitler en este tiempo. El gasto total de Alemania en millones de marcos fue de 23,6 millones en 1936, fue de 37,1 millones en el año 1938. Y de esa cantidad de gasto militar, un 5,4% fue de construcción, es decir, obras públicas, y un 10% armamento, que resulta una cantidad bastante importante, el año 1936. Y el año 1938, es decir, cuando ya estábamos empezando, Chile ya estaba empezando a invadir varios países, ya, y un año antes de que estallara el conflicto, cuando invadió Polonia en 1939, el 7,9% de los 37,1 millones de marcos que gastó Hitler lo gastó en construcción, y el 17,2% lo gastó en armamento, en el año 1938. Al mismo tiempo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial produjo una serie de innovaciones tecnológicas importantes en un periodo muy corto. Es decir, fue un periodo que se caracterizó por el uso de nuevas armas y tecnología. Tanto así que uno puede decir que los ejércitos que participaron de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, los ejércitos y las armas las cuales portaban se parecían muy poco a las de 1939. Es decir, en ese periodo tan corto de 6 años se produjeron muchas innovaciones tecnológicas que hicieron que los armamentos de un ejército fuese muy distinto a los ejércitos que terminaron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, fuese muy distinto a los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Y eso se dio porque tanto los aliados como las potencias del eje buscaron mejorar las armas existentes. Los aliados básicamente eran las potencias que combatían a Hitler, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y los países del eje eran los países que apoyaban a Alemania, Italia y Japón, que eran los países centrales dentro de la potencia del eje. Bueno, ambos trataron de mejorar las armas existentes o inventar otras que le permitieran alcanzar una ventaja en el campo de batalla y finalmente así ganar el enfrentamiento. Por lo mismo podemos decir que la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la introducción de tácticas y armas ofensivas que se distinguen por su gran movilidad.
Algunas de las innovaciones más importantes en este ámbito son las siguientes. Primero, la aplicación de avances científico-técnicos, por ejemplo, el radar británico, los sistemas de bombas dirigidas a Alemania por parte de los Estados Unidos. También está la construcción de nuevas armas, por ejemplo, el desarrollo del tanque y de las unidades mecanizadas de la aviación y de potentes portaaviones, por ejemplo, los tanques alemanes, los famosos Panzer. Y la llamada guerra relámpago, o Blitzkrieg en alemán. Una táctica fue aplicada por Hitler, la cual lo vamos a utilizar más adelante, y el ejército alemán, que buscaba alcanzar un éxito rápido mediante la penetración en el territorio enemigo usando carros de combate apoyados desde el aire por la aviación. Es decir, se avanzaba rápidamente, avanzando con un carro de combate, con tanques, por ejemplo, y apoyado desde la aviación en ese esfuerzo bélico por derrotar rápido al enemigo. Además, también va a ser la propaganda bélica va a tener un rol esencial en los países beligerados. Y fue utilizada con varios objetivos. Primero, convencer a la población de que la guerra era necesaria. También moldear actitudes, comportamientos en apoyo de determinados objetivos militares, y al mismo tiempo solicitar apoyo a la población civil en labores industriales o con dinero. Y por último, mantener la moral y el ánimo del bando propio y criticar o denostar y hacer que baje la moral del bando enemigo. Ejemplos de este uso de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, vamos a dar dos. Uno que lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Alemania, a través de la lectura del siguiente texto. Es así. En Alemania, el Ministerio de Propaganda, encabezado por Joseph Goebbels, inició una campaña centrada en la exaltación de la raza aria y de la supremacía de su líder, en este caso Hitler. Una de las primeras medidas tomadas por el ministro fue el control absoluto de los medios de comunicación y una vigilancia estricta sobre periodistas, escritores y artistas. De igual modo, los desfiles al aire libre, los mitines políticos, las canciones, los saludos rituales, las banderas y estandartes eran símbolos que ayudaban a reforzar el apoyo colectivo y por eso eran preparados con gran esmero. Eso pasó en el caso de Alemania. En el caso de Estados Unidos, por otro lado, cuando Estados Unidos ingresó en la guerra, se crearon dos agencias oficiales de propaganda, la OWI, Office of War Information, y la OSS, Office of Strategic Service. La primera se encargaba de distribuir noticias en territorio americano y extranjero. La segunda coordinaba los movimientos de los espías infiltrados entre las filas enemigas, que difundían propaganda y averiguaban datos útiles para las campañas militares. La OSS fue disuelta cuando terminó la guerra, pero sus funciones fueron trasladadas en 1947 a la CIA, agencia central de inteligencia que existe aún en la actualidad. Bien, ahora vamos a hablar de las etapas de la guerra. Bueno, el conflicto se desarrolla en distintas etapas. En la primera etapa, en la que toma ventaja el bando dirigido por Alemania, fue la llamada Guerra Relámpago, que se produjo entre 1939 y 1941. ¿Cuándo se produjo? Bueno, después de la rápida invasión de los ejércitos alemán y ruso, Polonia fue repartida entre Alemania y la URSS. Recuerden que hay un pacto secreto entre ambos. Entonces, una vez que la Alemania invade Polonia, también la URSS le invade por el otro sector, por el oriente, al mismo tiempo, y así logran repartirse Polonia. Posteriormente, de esta invasión, las tropas soviéticas también ocupan Estonia, Letonia y Lituania e invaden Finlandia. Bueno, el siguiente objetivo de Hitler fue ocupar territorios franceses, y aquí es donde empieza a ocupar la táctica de la guerra relámpago, o Blitzkrieg. Lo que hace es que los franceses estaban esperando la línea de Maginot en Bélgica, pero ellos lo atacan por sorpresa, entrando por otro lugar, entrando por
por la zona montañosa de Ardenas. Ya, entran con la táctica, ya lo habíamos dicho, con una gran cantidad de carros de combate apoyados por también del aire por la aviación, y logran su objetivo rápidamente porque en junio del año 1941, 1939 ya habían logrado entrar a París. Bueno, eso dice acá, quizás 1940, bueno, ahí tengo una duda por los años. ¿De cuándo fue la invasión a Polonia? Espérenme un poquito. No, 1940. 1940. Hice una pregunta. Alemania invade Polonia al final, ¿cierto? Alemania invade Polonia, pero después al mismo tiempo también lo hace la URSS, pero primero lo hace Alemania. ¿Y quién invade Finlandia? La URSS. Ok, gracias. Ya. Bueno, después de este ataque sorpresa y relámpago, finalmente los alemanes entran a París en junio de 1940 y los franceses casi inmediatamente sobrepasados firman el armisticio, que es el cese de hostilidades. La ocupación de Francia finalmente dejó al Reino Unido solo frente a los alemanes, quienes empezaron a iniciar bombardeos masivos sobre las ciudades de Londres y Coventry, con el fin de que a forzar a Inglaterra también a rendirse. En 1940 la Italia de Mussolini entra en la guerra del lado de Alemania y juntos logran conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. Así, entre 1939 y 1941, en la primera etapa de la guerra, la famosa guerra relámpago, como resultado de esta, la Alemania nazi se hizo con el control de casi toda Europa, casi completa, salvo el Reino Unido, la URSS y los países neutrales. ¿Ya? Bueno. Pero ¿puedes repetir los países que juntos... ¿A los países invadidos? Sí. Ya. Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. Gracias. Eso fue el desarrollo de la primera etapa. Posteriormente viene una segunda etapa. Sí, dígame. ¿Estos eran los países qué? Esos fueron los países que invadió Hitler. Gracias. Era apoyado en conjunto con Mussolini. Ya. La guerra se hizo de dimensión, la segunda etapa, la guerra se hace de dimensión mundial. Esperen un poco, me están pidiendo algo aquí. Ven, ¿cuál tiro? Era mi gato que me pedía salir. Ok. Entonces, la segunda etapa va a ser cuando la guerra se transforma o adquiere una dimensión mundial. ¿Por qué? Porque hasta la primavera de 1941 la guerra había tenido como escenario fundamental el continente europeo, obviamente, y también había una serie de escaramuzas en el norte de África. ¿Cómo se hizo dimensión mundial? ¿Por qué? Porque la agresión alemana a la URSS, conocida como la Operación Barbarroja, y al mismo tiempo la de Japón a la flota naval estadounidense cuando atacó Pearl Harbor, van a ampliar el campo de operaciones hasta llegar a adquirir dimensiones mundiales.
Bueno, este último hecho provocó la entrada en conflicto de Estados Unidos por el servicio mundial y la expansión del dominio japonés sobre Indochina, Malasia, Birmania, la zona costera de China, las Indias Orientales Holandesas, o llamada también Indonesia, Filipinas, Guam, Salomón y Nueva Guinea. Y entonces ya el escenario era distinto, la guerra se significaba en Asia, en África, en Europa, en la Unión Soviética, etc. Y era una guerra de dimensión mundial. La última etapa finalmente va a ser, o tercera etapa de la guerra, va a ser la derrota del eje, o de las fuerzas asociadas dirigidas por Hitler entre el año 1943 y 1945. ¿Por qué se produce eso? Porque a finales de 1942 la guerra experimenta un giro decisivo luego de la primera y más importante derrota de Hitler en Rusia. ¿Ya? Además, en el verano de 1943 los aliados desembarcan en Sicilia y unos meses después Italia firma el armisticio con los aliados, es decir, cese de hostilidades. Es decir, y en 1943 ya se debilita aún más el bando del eje porque Italia deja de participar en él porque se rinde. El cambio en el curso de la guerra también fue posible por la intervención de Estados Unidos, obviamente, y el desembarco aliado de Normandía en julio de 1944. Bueno, que logró desbaratar las defensas alemanas y permitió el avance del desembarco en Normandía de las tropas aliadas por el continente europeo. Finalmente, en abril de 1945 el régimen nazi se descompuso y Berlín, que es la capital del Reich, fue cercada y bombardeada. Y en ese momento Hitler se aísla en su búnker y se suicida. Posteriormente fue firmada la rendición alemana. Sin embargo, otro de los participantes del eje, recuerden que eran tres, Alemania, Italia y Japón, no se rendía aún, que era Japón. Y por esa misma razón, en agosto de 1945, Estados Unidos decide lanzar la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, generando consecuencias catastróficas en la población de Hiroshima y Nagasaki. Y así, el 14 de agosto de 1945, finalmente Japón renuncia y la guerra finaliza. La Segunda Guerra Mundial. Bien, ese sería el desarrollo de la guerra. Ahora vamos a ver finalmente parte de los efectos, porque no vamos a alcanzar a ver todo en esta clase. ¿Cuáles van a ser los efectos? Díganme. ¿Quién lanzó la bomba? Estados Unidos. Gracias. No hay por qué. Bueno, los efectos de la guerra. En un balance de la guerra, uno puede decir que esta provocó profundas consecuencias demográficas, sociales, económicas, políticas y territoriales para la sociedad del siglo XX que van a tener su impacto hasta la actualidad. El primer efecto y el más visible y aterrador fue la pérdida de vidas humanas. Bueno, eso se debe a la potencia destructiva de las nuevas armas que se crearon durante esta época, el carácter de guerra total y la determinación de ambos bandos que estaban en guerra de proseguir el conflicto hasta el final sin importar la pérdida de vidas humanas. Eso explica que la Segunda Guerra Mundial sea la mayor catástrofe que ha conocido la humanidad hasta hoy. Además, el conflicto se extendió a todo el mundo, y además de las deportaciones en masa y la política sistemática de exterminio de millones de personas, genocidio, se conoció además por la política sistemática de exterminio de millones de personas, conocida como genocidio, que llevó a cabo el gobierno nazi. Además, a ello se añadió el bombardeo brutal y masivo de muchas ciudades por ambos bandos. Entonces, tanto el bando del eje como el bando de aliados bombardearon ciudades produciendo gran cantidad de víctimas civiles. Pese a que no haya acuerdo hoy entre historiadores sobre el número de víctimas de la guerra, se calcula, es decir, hay varias estimaciones que dicen que pudieron alcanzar las víctimas los 60 millones de personas. ¿Ya? 60 millones de muertos. También se produjeron unos 35 millones de heridos y cerca de 3 millones de desaparecidos. Y a diferencia de la Primera Guerra Mundial, más de la mitad de las víctimas de esta oportunidad fueron civiles. Dentro de los países más afectados están la URSS, Alemania,
de China y Polonia. Por ejemplo, la URSS tuvo un número aproximado de víctimas de 8.600.000 solamente militares y un total de 26 millones de víctimas. China tuvo pérdida en cuanto a efectivos militares de 1.450.000, pero el total de víctimas fue bastante más alto, fue de 13 millones y medio. Alemania tuvo un total de víctimas militares de 4 millones y un total de víctimas, sumando militares y víctimas civiles, de 6 millones. Polonia tuvo un total de víctimas militares de 300.000 personas, pero aquí la cantidad de víctimas civiles se dispara porque el total de víctimas de Polonia fue 6 millones de personas. ¿Bien? Es decir, 5.700.000 fueron civiles. Pero en relación seguimos hablando del tema de las pérdidas de vidas humanas. La guerra también provocó un intenso trauma moral y cuestionó los valores éticos en los que descansaba la civilización occidental. Es decir, por ejemplo, uno de los valores principales supuestamente que tenía la civilización occidental era el valor de la vida, ¿ya? Y eso se pasó a llevar de manera flagrante, por ejemplo, con la creación de campos de concentración por parte de la Alemania nazi a lo largo de todo el territorio alemán, en lo que existían prisioneros al interior de estos lugares que eran sometidos a condiciones de vida miserables, vulnerando todos sus derechos como personas. Bueno, tan fuertes fueron estos abusos sobre las personas que para juzgar estas atrocidades por primera vez se constituyó un tribunal internacional. En este caso estaba compuesto por jueces de las 4 potencias vencedoras, entiéndase Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y Francia, que definió un nuevo concepto de derecho jurídico, un nuevo concepto jurídico en el derecho internacional, el de crimen contra la humanidad, crimen de lesa humanidad. Así, entre 1945 y 1946 tuvo lugar el juicio de Nuremberg, el famoso juicio de Nuremberg, en el que se juzgó a 21 dirigentes nazis, siendo 12 de ellos condenados a muerte. Ya. Ahora vamos a ver las consecuencias económicas y sociales de la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? En síntesis, que la guerra agravó la situación económica de Europa, mientras que fortaleció a la economía estadounidense. Es decir, la situación de Europa se vio desfavorecida en términos económicos, mientras Estados Unidos se vio fuertemente favorecido tras por el conflicto armado. El final de la guerra ofrecía, por ejemplo, si uno pudiese volver al pasado y ver una imagen tras el fin del conflicto, un paisaje de ruinas y desolación, con ciudades, campos de cultivo, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, industrias completamente destruidos, tal como sí podríamos estar, si es que se ve en la imagen. A ver si la luz impide. Ahí hay imágenes de las ciudades como quedaron después de la guerra. Ese es Rotterdam, que está acá, Holanda. Ese es Londres, que se parecen los bomberos apagando un incendio después del bombardeo. Y ese es Hiroshima y Nagasaki, en la ciudad de Hiroshima. Así quedó después del estallido de la bomba atómica. Bueno, los efectos también sobre la producción industrial fueron muy importantes. Así, por ejemplo, Europa en su conjunto perdió el 50% de su potencial industrial, mientras que Estados Unidos ya durante la guerra se había convertido en el principal centro productor de armamento y otros suministros para los aliados, lo que le permite un desarrollo notable de capacidad productiva y su equipo industrial. Es decir, Estados Unidos empezó a tener una capacidad productiva y de producción de equipamiento industrial mayor a la que tenía incluso antes de la guerra.
Como resultado, la guerra acelera el declive de las potencias europeas, y ya venían declinando desde antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos consolida su posición hegemónica de gran potencia agraria, industrial y financiera mundial, constituyéndose como la primera potencia económica del mundo. Por otra parte, la URSS, a pesar de las destrucciones de la guerra, se confirmó como la segunda potencia mundial. Bien, finalmente vamos a ver los efectos políticos y territoriales. La derrota de las potencias del eje o de Alemania y sus aliados va a suponer la desaparición de los sistemas fascistas, aunque se mantuvieron dictaduras cercanas a esta ideología, por ejemplo en España, ¿ya? En la España de Franco. Así, al terminar la guerra, Europa se dividió en dos zonas políticas. Primero, en Europa Occidental, una de las zonas fue Europa Occidental, que fue liderada por los angloamericanos y que restablecieron gobiernos, en el cual se restablecieron gobiernos democráticos y el sistema económico capitalista de libre mercado. Por otro lado está Europa Oriental, está conformada por Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria, que fue liderada por la Unión Soviética y en la cual se establecieron gobiernos comunistas llamados, en el lenguaje de la época, de democracias populares, que quedaron bajo la hegemonía de la URSS. En cuanto a la configuración del mapa político, de con qué territorios se quedaron cada una de las partes, las principales decisiones sobre la nueva forma de repartirse el territorio en Europa, el nuevo mapa político europeo, se adoptaron en las siguientes reuniones. Primero, en la conferencia de Yalta, que fue en febrero de 1945, donde se acordó el desarme y la división de Alemania en 4 zonas, es decir, Alemania fue dividida en 4 zonas, cada una de ellas ocupada por uno de los países aliados, es decir, una zona fue controlada por Reino Unido, otra por la URSS, otra por Estados Unidos y otra por Francia. Posteriormente, en la conferencia de Potsdam, se dio entre julio y agosto de 1945, se decidió modificar la frontera polaca, cediendo territorio Polonia a la URSS hacia el este e incorporando parte de Alemania. Además, la ciudad de Berlín fue dividida en 4 zonas, también fue dividida en 4 zonas, tal como el resto del territorio alemán, es decir, una controlada por Francia, otra por Inglaterra y otra por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. ¿Ya? Como de anécdota, la característica especial, creo que ustedes ya la saben, que tuvo Berlín es que va a quedar como un enclave, porque Berlín va a quedar dentro de la zona controlada por la Unión Soviética, pero a su vez, pese a estar dentro de la zona controlada por la Unión Soviética, Berlín va a estar dividida en 4 partes. Es decir, hay una parte que era controlada por la Unión Soviética, pero las otras partes eran controladas por los aliados, en este caso Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y finalmente, en la conferencia de París, del año de 1946-1947, se elaboraron y firmaron los tratados de paz con otros países europeos que habían apoyado a Alemania, como Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Finlandia. Con Austria no se firmó un tratado de paz hasta 1955, tras el final de su ocupación por Estados Unidos, URSS, Francia y Reino Unido. Bien, eso sería, ya estamos como pasaditos del tiempo en la clase por hoy. Otro de los efectos de la creación, o sea, del conflicto, va a ser el inicio de la descolonización y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esos efectos los vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Bien, ahora necesito que enciendan cámara.